lo que él presenta a discusión. Voy a hablar un poco de él y perdónenme que hable de mis afectos por Maturana, básicamente. Eso incide, lógicamente, en lo que voy a... Maturana es un chileno que viene de las ciencias naturales. En esa medida es como uno anda en la búsqueda del pensamiento propio. Yo olvidé decirles que un proyecto de investigación es la única manera de uno tener pensamiento propio, que en Colombia creo que casi no lo tenemos, es investigando. Uno realmente puede dar fe, puede pelear, es de lo que uno investiga, porque se entiende que en eso que investiga nadie mejor que uno sabe de eso. Entonces sí puede entrarle a uno el duro en el mundo, pero en el tema que yo investigué nadie sabe más que yo si no investigué. Si alguien está dando la tesis de maestría en violencia en Colombia, nadie más sabe más que él en el mundo, en mi opinión. Maturana es uno de los, como Boaventura, como en esa búsqueda de teóricos nuevos, Varela, que me parece que es necesario porque nosotros hemos bebido mucho de las fuentes externas y creo que ya felizmente aparecen investigadores. Creo que sigue siendo un problema de la colonización, como dice Falborda, seguimos colonizados, pero creo que nosotros leemos más de los de afuera que de adentro. En el sistema político colombiano, acá tenemos la idea que todavía hay tesis que se plantean desde referentes externos, pero no se hace ni siquiera una electiva sobre el pensamiento conservador colombiano, cuando vemos que el pensamiento conservador colombiano es el que caracteriza y define este país, porque todos somos profundamente conservadores, hasta el Partido Comunista es más conservador que cualquier espíritu. Entonces, ¿dónde está el carácter conservador de nuestro modo de ser? Y cuando quizás el único original del pensamiento colombiano fue Miguel Antonio Calvo, lo más original que tenemos en el pensamiento colombiano, desgraciadamente, digamos así. Pero lo olvidamos. Entonces, esa es una perspectiva. Eso como una de las razones. Lo segundo, Maturana, en mi opinión, o sea, mi experiencia personal, a mí me llevó a distanciarme del referente filosófico para la epistemología. Toda la epistemología se ha montado sobre la filosofía y la filosofía se monta sus argumentos sobre extracciones deductivas a partir de la lógica y son argumentos muy lógicos. Pero curiosamente el Maturana inventa su epistemología a partir de la ciencia y le da fundamentos científicos. Y creo que en ese sentido él sí le lleva una ventaja muy grande en el sentido a los filósofos. Y eso me parece importante, desde que todos los referentes teóricos de ciencia política son tomados de epistemólogos que vienen de la filosofía. Este es, en mi caso, el primer caso, digamos, en el caso Maturana y Varela, que construyen una epistemología desde la ciencia, a partir de la ciencia natural. Y eso me da eso es importante porque, curiosamente, el primer concepto que vamos a ver tiene que ver con eso, digamos así. Eso es lo primero. Segundo, hay tres conceptos, eso es como una introducción y perdónenme que me haga, porque es que me interesa. 10 minutos por la intervención. Bueno, bien. Hay una indicación de que hay tres conceptos que para mí cruzan la obra de Maturana. Cruzan la obra de Maturana. Una de esas es, lógicamente, la democracia. Uno puede entender en su posición la democracia y el amor. Y nadie mejor que él, como van a ver en una frase, que le da consistencia, objetivo a esas cosas que nos parecían casi inabordables desde el conocimiento. Y Maturana, biólogo, le da fundamento a alguien, a nosotros nos parece visible el amor, y lo digo hasta por mi hija, le llamó amor y todo el mundo atortolado porque mi hija le llamaba amor, y te aprendí en la casa, porque, pero si hay dolores, piedades, porque la vida no le llama amor, no le llama, era complicado, ¿cierto? Y nos parece casi pueril hablar de eso. Maturana le da eso fundamento a la democracia. Cuando uno mira con la epistemología maturana, si no tiene claro eso, es la fundamentación de por qué la democracia. Yo traje dos libros de él, uno donde está el poema del amor en la educación y fundamenta todo el poema de la educación en el amor, a partir de su epistemología, como es esta. Y la vamos a hacer la lectura de las tesis, qué pena. Vamos a hacer la lectura de las tesis y en las intervenciones podemos ir hablando en esos elementos. Y otro librito como sugerencia que es La democracia como obra de arte, como obras referenciales para esto.
Pero en este caso, el texto que damos para la reflexión era la objetividad. Perdón, no nos va a dejar decir cuáles son los tres fundamentos allí, la democracia, amor y el... No puede decir... No, solamente vamos a centrarnos en la lectura de las tesis, trabajamos en torno a las tesis y en las intervenciones podemos hacer ese tipo de acotos. No, yo era simplemente quería ubicar un poco el autor, porque yo fui el que lo propuse. Entonces, para mirarlo, de no verlo como empanelados en el sistema. Bueno, el texto que escogimos es un texto que llama La objetividad, un argumento para obligar, que todos lo leyeron, y yo hice citas, digamos, textuales, digamos así. Maturana dice: yo sostengo que la cuestión central que la humanidad enfrenta hoy en día es la pregunta acerca de lo que es la realidad. Ese es el problema epistemológico, digamos así, que lo veíamos. Es dada, es construida. Nosotros los seres humanos operamos como observadores, esto es, hacemos distinciones en el lenguaje. Pero una cosa importante, dice, pero el observador, antes que todo, que eso sí no lo ha dicho ninguna epistemología, es un ser biológico, es un ser que tiene pasión, es un ser que se equivoca como la trucha, si lo leyeron por allá. Y ese no es el sujeto, el científico, sino antes que todo es un ser biológico. Y eso marca el carácter, digamos, de biólogo o científico que tiene la postura epistemológica de Maturana. El observador se encuentra a sí mismo en la praxis de vivir. Ese es otro concepto, rescata para mí Maturana un concepto que había sido muy de la sociología, de la dependencia, de los pedagogos, el concepto de praxis de vivir, que venía un poco también del marxismo, que nunca encuentro uno que Maturana lo diga, que decía que el problema del mundo no es pensarlo, sino transformarlo, de alguna manera, fundamento de carácter de la praxis del conocimiento. Al acaecer del vivir o la experiencia en el lenguaje, teniendo experiencias que simplemente no ocurren como viniendo de ninguna parte. De cualquier explicación o descripción de cómo ocurre la praxis de vivir en el lenguaje es operacionalmente secundaria a la praxis de vivir en el lenguaje, aun cuando la explicación y la descripción también ocurren en ella. Dice, la explicación y descripciones no reemplazan lo que ellas explican o describen. Eso ya va mostrando cómo el objeto, en este caso el conocimiento, va haciendo una construcción. Observar, ahora es un concepto fundamental en el texto, es tanto el punto esencial de partida como la pregunta más fundamental en cualquier intento de entender realidad y razón como fenómenos de dominio humano. Por cierto, cada cosa es dicha por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma, y el observador es un ser humano. Otro paréntesis de Maturana. Es tan consecuente Maturana con el feminismo que sus textos se vuelven casi hartos porque él dice él o ella, observador, observadora. Es el único caso de escritura donde yo conozco que se repiten los dos conceptos. Me parece es un dato ahí de más, pero que no sobra. Segundo, él habla de que existen frente a la realidad dos formas explicativas. Cada manera de escuchar al observador que constituye un criterio para aceptar reformulaciones explicativas de la praxis de vivir define un dominio de explicaciones, y los observadores que afirman aceptar las mismas explicaciones para sus respectivas praxis de vivir. Por consiguiente, y sin importar si estamos o no conscientes de esto, nosotros como observadores nunca escuchamos en el vacío, siempre aplicamos algún criterio de aceptación de lo que sea que oigamos, y ahí identifica, veamos, toquemos, olamos o pensemos, aceptándolo, rechazándolo de acuerdo a si satisface o no el criterio de nuestro escuchar. De hecho, nosotros no validamos nada si no satisface nuestra demanda, y ese es un problema bastante interesante en la objetividad del conocimiento. No es que la verdad sea válida por sí misma, para mí la verdad es la que yo acepto válida por mi parte. 3 minutos. Dos caminos explicativos. Los dos caminos explicativos, dice, entonces lo ubico, existe un camino explicativo entre paréntesis, ¿sí?, y otra sin paréntesis. En la una, para poder, digamos, darle fundamento a lo que estoy afirmando, yo recurro como a una entidad que está más allá, dice el Dios, la hace, qué sé yo, y es una característica, mientras que el otro camino explicativo usa un referente a una entidad. Bueno, y en el segundo, de objetividad entre paréntesis, el observador explícitamente acepta que él o ella es como ser humano, un ser viviente, que sus habilidades cognitivas como observador son fenómenos biológicos, ya que son alterados cuando su biología es alterada y desaparece con él o ella en el momento de la muerte,
y que si él o ella quiere explicar sus habilidades cognitivas como observador, él y ella debe hacerlo mostrando cómo ellos son, cómo ellos surgen como fenómenos biológicos en su realización como un sistema viviente. Este cuadro creo que lo conoce, el diagrama, donde aparecen las dos ontologías, digamos, ubicadas y las implicaciones. Y habla, el otro elemento habla de los dominios explicativos, que es definido por el criterio de validación usado por el observador. Entonces, los dominios explicativos, es decir, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, son dominios explicativos, diferentes a los caminos explicativos. Y lógicamente, como él dice, porque están definidos, pero él lógicamente es disciplinar, porque él toma posición, dice, para mí el dominio explicativo al cual yo me confieso es el del investigador, y la investigación tiene unos elementos. Esos elementos que se plantean son los que de alguna manera están ubicados en el protocolo. Ahí la observación, la experimentación están de una manera muy abstracta, pero están ubicadas. Listo, profe. Que sobraron 30 segundos. Sí, profe, me quedaron 30 segundos. Bueno, pues, Cristian nos puede compartir las... El trabajo que yo hice fue en relación a lo que estaba previsto en el programa inicial. Entonces, en ese sentido, yo planteé del autor que estamos trabajando el día de hoy, que es Maturana, destaco 5 tesis que son las siguientes. La primera es que Maturana plantea que la respuesta explícita o implícita que cada uno de nosotros damos a la pregunta por la realidad determina cómo vivimos nuestra vida y así como nuestra aceptación o rechazo de otros seres humanos en la red de sistemas sociales que integramos. La segunda tesis que obtuve en el documento fue que para el autor el acto de observar es el punto esencial de partida como la pregunta más fundamental en cualquier intento de entender la realidad y la razón como fenómenos del dominio humano. La tercera tesis es que para Maturana las condiciones bajo las cuales una afirmación es explicativa son: 1. El observador propone una nueva visión de una situación particular de nuestra praxis de vivir con otros elementos de nuestra praxis de vivir. Y segundo, que la reformulación planteada por el observador de su praxis de vivir es aceptada por el oyente como una reformulación de su propia praxis de vivir. La cuarta tesis es que Maturana afirma que existen maneras fundamentales en las cuales un observador puede adoptar unas posturas para escuchar explicaciones que son la objetividad trascendental y la objetividad constitutiva. Por último, para la quinta tesis, para el autor, el criterio de validación de las explicaciones científicas es el dominio peculiar de las explicaciones y de afirmaciones derivadas acerca de la praxis de vivir que es definida y construida por el observador, en la aplicación del criterio particular de validación de las explicaciones que lo definen. Bueno, pues la idea es que, y para las personas que se le vayan a la próxima sesión a presentar las tesis, es que cojan el documento base y de ese documento base extraigan 5 tesis, nos las presentan aquí a nosotros y ya con lo que nosotros hayamos leído, pues poner la discusión entre todos. O sea que a partir de este momento se abre el debate. Si alguien tiene algo más para complementar, para proponer, para criticar, para formular hipótesis, dudas, pues este es el espacio de discusión. Ahí hay unos... Una sugerencia de forma. Sí. Mire la importancia de tener el protocolo impreso, sí, para que todos podamos estar leyendo, y ya el ejercicio de la escritura es distinto al de la oralidad, y aquí a lo que le vamos a apostar es al ejercicio de la escritura. Entonces, por eso les digo, si ustedes elaboran las tesis y no las pueden reproducir, entonces nos las envían por ahí el jueves para que el sábado se las tengamos ya reproducidas en volumen. Además no sabíamos tampoco cuántas personas iban a llegar hoy. Estimó mal. Entonces la idea es, cojamos tesis por tesis, la evaluamos
podemos arrancar con Lucho y en torno a las tesis damos discusiones. Si las tesis de pronto no son lo que nosotros leímos del texto, no se acomodan a lo que nosotros estamos interpretando, podemos interpelarlas o incluso proponer unas nuevas y la relatoría, digamos, se encarga de recoger esos elementos nuevos que van surgiendo en el desarrollo de